Un toque de Romero vuelve a su formato de siempre y en un momento muy agitado para el país. Empecemos con la noticia del momento, el debate que la semana anterior le hicieron al exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Los senadores Roy Barreras, Gustavo Petro, Antonio Sanguino e Iván Cepeda presentaron una serie de pruebas que, según ellos, demostrarán que Martínez Neira lideró una campaña para acusar falsamente a Jesús Santrich de tener vínculos con el narcotráfico. Esto enmarcado en un plan que tenía para atentar contra el proceso de paz. La oposición anunció además que denunciará al exfiscal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, nada más ni nada menos que por traición a la patria. A lo que Martínez, por supuesto, respondió que esto es un plan de la oposición para tener que desprestigiarlo. Mientras tanto, el gobierno prepara el nombramiento de Néstor Humberto Martínez como embajador de Colombia en España. Eso ya ha levantado varias críticas. Un nuevo escándalo que hoy sacude al país. Como sacudido también está el mundo del fútbol y quizá el continente entero. A los 60 años falleció uno de los mejores jugadores de la historia, Diego Armando Maradona, y con su partida hizo evidente el profundo significado que tenía este número 10 para el pueblo argentino. Más de 1 millón de personas se acercaron a despedirlo en la Casa Rosada, sede presidencial en Buenos Aires. La muerte del hombre reveló la contradicción del mito y a los homenajes y despedidas se sumaron las críticas por su controversial vida de exceso y las suspicacias por su muerte de ausencias. Y para finalizar, tenemos que hablar de una contradicción que tenemos todos los colombianos. Y es que en días recientes el gobierno anunció con bombos y platillos que ya tenía asegurados los 20 millones de dosis necesarias para vacunar contra el COVID-19 a la población en riesgo del país y además que el proceso de vacunación sería gratuito. Lo que no nos contó el gobierno es que aún falta por asegurar el 80% de dosis que completarían la vacunación de la población. Esto según varios congresistas quienes ven con preocupación la falta de dosis que podría tener el país. Después de un corte vamos a tener un congresista de Cambio Radical en nuestro escenario. Sean todos ustedes bienvenidos. Estás viendo Un Toque de Romero. Disfruta de un mes de mucho fútbol por DirecTV. ¿Qué vas a inventar para verlo? El infaltable No sabes lo que me pasó, para mirar toda la Conmebol Sudamericana y todos los partidos que quieres ver. Incluye DirecTV Go. Llama ya al numeral 332 o aprovecha nuestro precio especial online. Te has adaptado a nuevos retos. En la Universidad Cooperativa de Colombia también lo hicimos. Por eso creamos la combinación perfecta. Aprende en ambientes virtuales desde cualquier lugar y realiza tus prácticas en la U con protocolos que cuidan tu bienestar. Colombia y Oster Te Inspira presentan 2 de los 6 ganadores. Estefanía Escobar, BMX. Tienes una beca de 25. Ahora compiten por un viaje doble a Tokio 2021. Alejandro Marín, atletismo semifondo. 25 millones de pesos. Vive la gran final este sábado 5 de diciembre a las 4 de la tarde. Disfruta de un mes de mucho fútbol por DirecTV. ¿Qué vas a inventar para verlo? El infaltable No sabes lo que me pasó, para mirar toda la Conmebol Sudamericana y todos los partidos que quieres ver. Incluye DirecTV Go. Llama ya al numeral 332 o aprovecha nuestro precio especial online. Estás viendo Un Toque de Romero. Estamos en Un Toque de Romero esta noche, Santiago, con un personaje de esos de la política bogotana, con una proyección nacional. Sí, una persona que está en los últimos días, Diego, enarbolando varias denuncias importantes y que es bueno pues que en Medellín también conozcamos de ellas. Es nada más y nada menos que el representante a la Cámara, José Daniel López. Doctor José Daniel, buenas noches, ¿cómo se encuentra usted? Buenas noches, Diego, buenas noches, Santiago, un saludo a todos los televidentes de Telemedellín y les regalo el doctor José Daniel nomás, por favor. José Daniel, estamos en este momento pasando de una coyuntura muy interesante en el Congreso de la República, dada por un debate
que inició el senador Gustavo Petro y que fue acompañado por el senador Sanguino y por Cepeda y por Roy Barreras y otros senadores. Un debate que indica o que da muestras de que el exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira utilizó el andamiaje del Estado y de su poder en la Fiscalía General de la Nación para entorpecer el proceso de paz. Y eso pues sin duda en todos los medios y los programas de opinión y hoy a los antioqueños pues nos genera dudas sobre cuáles son las posiciones de uno y otro personaje de la historia política. ¿Cuál es su posición al respecto? Pues hombre, vea, yo lo primero es que no vayamos a exonerar las responsabilidades de quienes en cualquier caso cometieron delitos o quisieron cometerlos. Que si Jesús Santrich fue entrampado, que si Iván Márquez fue entrampado, pareciera que sí, a partir de la evidencia que hemos venido conociendo. Pero que el hecho de que usted le pongan una trampa a ver si comete un delito y usted lo termina cometiendo, entonces lo exonera de la responsabilidad judicial y a ellos como antiguos comandantes de las FARC de la responsabilidad política. En medio de la confianza que les dio el país al firmar un acuerdo de paz para que dejaran atrás el crimen, no. Yo creo que acá no hay que dejar de insistir en lo más importante, y es que los principales responsables de cometer actos de narcotráfico o tentativa de traficar droga a Estados Unidos, así haya sido en medio de una trampa, de una tentación que les pusieron, en este caso es sin duda el señor Jesús Santrich. Y acá no vengamos con expiaciones a su conducta. Santrich se fue para el monte otra vez, se fue con Iván Márquez, se fue con alias El Paisa, no porque el gobierno los haya obligado a eso, no porque se hayan arrepentido de un acuerdo de paz que ellos mismos construyeron durante cerca de 6 años, sino se fueron en realidad porque le tenían miedo a la justicia colombiana, a la justicia estadounidense, porque volvieron a delinquir y volvieron a traficar droga, y creo que eso debe estar en el centro de esta discusión. Pero representante, está bien y estamos de acuerdo en que eso es importante discutirlo y entenderlo. Pero mi pregunta no iba enfocada hacia esos delitos que estaban en cuestión, sino al accionar de ese fiscal general de la Nación, que era Néstor Humberto Martínez. ¿Cómo cree usted que debe actuar la justicia con él específicamente por los actos que en esto indagan? Porque no estamos diciendo que el que reza y peca empata, o ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, porque es decir, listo, está bien, están juzgando unos delitos de unos grupos que cometieron crímenes y cosas y que bueno, que tiene que resolver la justicia, pero la pregunta aquí es el método que utilizó el fiscal en ese momento y que podría entorpecer ese anhelo que tuvimos todos los colombianos de la paz y por el cual hemos trabajado mucho. Hombre, Santiago y Diego, yo ahí tengo varias impresiones. Lo primero es que yo debo decir que a cualquier colombiano hay que respetarle la presunción de inocencia. Sobre Néstor Humberto Martínez recae la presunción de inocencia. Lo que es importante es que si él le explique claramente al país varias cosas que están dejando dudas. Primero, si es verdad que la Fiscalía entrampó a Jesús Santrich o si lo hizo la DEA con el conocimiento de la Fiscalía. En segundo lugar, si hay unos audios que se han venido divulgando y unos videos que hacían parte de la investigación de la Fiscalía con Jesús Santrich, porque esos audios y esos videos no llegaron a manos de la JEP, cuando la JEP tenía que decidir sobre la libertad de Jesús Santrich, y al no tener pruebas y tenerlo que dejar en libertad, a quien termina crucificada es la JEP, y ahora surgen elementos de juicio anteriores. Si se llegara a probar que el exfiscal Néstor Humberto Martínez tenía conocimiento de actos de entrampamiento, participó de ellos, pues por supuesto sé que sería muy grave. Mientras tanto, lo que nos queda es presumir su inocencia, seguir insistiendo en la defensa del acuerdo de paz, que es lo que nosotros de manera específica hemos hecho desde el Congreso, y pedirle a las autoridades judiciales que con la mayor celeridad nos ayuden a entender cuál es la verdad en medio de toda esta confusión.
Representante, buenas noches, y yo creo que ya para que acabemos este tema de Néstor Humberto, pero sí quisiera hacerle una pregunta. Usted bien dice, usted desde la Cámara de Representantes ha defendido la paz con varias de sus iniciativas, pero nosotros vimos en el momento en el que estalló el escándalo Santrich, varios de sus compañeros en el Congreso, muchos de los que también dicen defender la paz, acusando desde ya a Iván Márquez y a Jesús Santrich con carteles de paz sí, Santrich no. Algunos de ellos ya se están disculpando, otros prefieren no hablar sobre ello, pero ¿cómo cree usted que está ahora la paz frente a estas pruebas que lo que nos presentan es que sí hay un interés de varios de los poderosos del país porque la JEP, sobre todo, y la paz se caigan? Hombre, yo creo que lo decía el presidente Juan Manuel Santos hace unos días, la paz a pesar de todo debe continuar. Acá ha habido incumplimientos serios de lado y lado. El gobierno nacional no se ha tomado en serio a la JEP. En muchos casos, por ejemplo, lo denunciamos hace un mes en la plenaria de la Cámara, pese a nuestros esfuerzos, a la JEP le recortaron 45.000 millones de pesos que eran fundamentales para proteger a los testigos, para proteger a los comparecientes. El gobierno lo sabía, 45.000 millones de pesos que para cualquiera de nosotros suena muchísima plata. En un presupuesto nacional, eso es como el 0,001%, no era algo que el gobierno no pudiera resolver. El gobierno no ha sido agresivo en transformar las condiciones de los municipios PEDET, que son esos municipios, por ejemplo, en el área de Ituango, en el norte antioqueño, que han sido tan golpeados, en el Cauca, en el Catatumbo, en Arauca, en el Putumayo, en Caquetá, entre otros. El gobierno ha sido muy tímido en transformarlos. El gobierno ha incumplido. Las FARC también han incumplido porque es evidente que no han contado toda la verdad, no han reparado a las víctimas, no han informado dónde están muchos de sus bienes, pero a pesar de eso, ¿qué es lo que queda y qué es lo valioso y hacia dónde va la paz? Que creo que en esa dirección va su pregunta, a pesar de todo lo que se ha venido conociendo. Yo creo que la paz es el hecho de que gracias al acuerdo muchos colombianos que pudieron haber muerto en medio de la confrontación con el actor armado más grande que tenía Colombia durante los últimos 20 años y con una historia de más de 50 años como eran las FARC, gracias a Dios no murieron porque había un acuerdo de paz que nos permitió salir de ese problema de orden público. El acuerdo nos deja hoy más del 90% de excombatientes de las FARC que están en la vida civil, en la legalidad, pese a que han matado a cientos de ellos, insistiendo en que el camino no es las armas, aguantándose la tentación de las llamadas de las disidencias, las amenazas, las presiones, los llamados de esa vieja vida para intentar tener una familia, un proyecto productivo, un empleo, unos sueños. Así que la paz se trata de esas personas. Se trata de la empresa de la cerveza La Roja, que es una cerveza hecha por excombatientes. Se trata de la empresa Confecciones La Montaña, que son excombatientes de las FARC tratando de crear una empresa en el sector textil. Se trata de tantos sueños de tantas personas que dijeron yo dejo las armas y le apuesto a la civilidad, y eso es un sueño hecho realidad, y creo que los colombianos tenemos que cuidarlo con toda la energía. Representante, y hablando un poquito más de política, porque es imposible evadir ese tema con un congresista. Hemos elegido los colombianos por años gobiernos con la promesa de que se va a hacer la paz. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha sido el gobierno que más se ha acercado a cumplir ese sueño, ¿cierto? Pero fue sucedido por Iván Duque, y eso ha entorpecido un poco todo lo que se planteó en ese primer momento de lo que iba a ser la paz y de lo que usted nos está comunicando en este momento. ¿Cuál cree usted que va a ser la agenda para las próximas elecciones presidenciales de 2022? Permítame contestarle diciéndole cuál creo que no debe ser la agenda. La agenda para el futuro de Colombia en el 22 no puede ser la agenda de los extremos. No puede ser la agenda del falso dilema entre Gustavo Petro y el que nos diga Álvaro Uribe. La agenda no puede ser la de tendencias políticas que prefieren a los caudillos que a sus instituciones. ¿Por dónde sí debe ser Santiago? ¿Por dónde sí debe ser Felipe? Por el camino del centro. Por gente que prefiera resolverle los problemas a la ciudadanía
que echar discursos llenos de odio y llenos de estigmatización de quien piensa políticamente de una manera distinta. Yo creo que el futuro está en políticos modernos que tomen las decisiones basadas en evidencia. El futuro está en el centro, que implica pensar una nueva visión de la política contra las drogas, que supere esa lógica de la criminalización, en donde Colombia ha ganado todas las batallas, pero de manera contundente ha perdido la guerra en su integralidad, para pasar a una visión de regularización y de problema de salud pública de la guerra contra las drogas. Representante, es muy interesante lo que usted está diciendo, pero por la corriente política que nosotros conocemos, suya, de dónde viene, Cambio Radical y todo esto, nos está diciendo usted entonces que Germán Vargas Lleras se va a tirar para el centro y va a salir por ahí, o que Cambio Radical va a apoyar a Fajardo, o cómo va a ser el tema. Primero, yo creo que el centro no es Germán Vargas, el centro no es Fajardo. El centro se trata de una convergencia. ¿Y a quiénes ven la convergencia? ¿A quiénes ven la convergencia? Ahí debe estar, se lo digo de primero, Alejandro Gaviria, el actual rector de la Universidad de los Andes. Claro que ahí debe estar Sergio Fajardo. Ojalá ahí pudiera estar Germán Vargas como una voz más de centro derecha. Ahí debe estar gente del Partido Verde, como Camilo Romero, como Carlos Amaya. Ahí debe haber una convergencia de todo lo que va, de todo lo que está entre la extrema izquierda que representa el señor Gustavo Petro y la extrema derecha que representa el centro democrático. Ahí tiene que haber una convergencia. Si no hay convergencia con Humberto de la Calle, por mencionar algunos nombres, simplemente uno de los extremos va a ganar. Ahora, le aclaro, yo hablo a título propio y en el marco de una actitud rebelde que he tenido orgullosamente frente a muchas de las decisiones de mi partido. Fui yo quien jalonó a Cambio Radical para que completara los votos necesarios para hundir las objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria que pretendía reformar la JEP. Fui yo también el único congresista de Cambio Radical que se opuso a nuestro ingreso a la coalición de gobierno, y yo he mantenido una posición independiente en el Congreso, en donde he acompañado al gobierno en algunas pocas buenas iniciativas, pero también me he opuesto con contundencia a muchas de sus iniciativas y he denunciado cuando han cometido errores serios, como lo hice esta semana con el tema. Pero estas posiciones no tienen nada que ver con las posiciones de Germán Vargas, porque al parecer también Germán Vargas se está revelando, según su último editorial en El Tiempo, donde fue ya como muy fino y muy crítico con respecto al gobierno del presidente Duque. Vea que yo a Germán Vargas lo veo mucho más en el centro que en la derecha. A mí me ¿En serio? A mí me llamó muy poderosamente. No, pues se lo explico con hechos. Revise las últimas 10 columnas en El Tiempo de Germán Vargas. ¿Cuántas de ellas son críticas al gobierno? La gran mayoría. Revise la columna de hace 15 días, en donde se habla en donde él cuenta su posición frente a la petición de perdón que le hicieron las FARC. Acepta la petición de perdón pese a que le metieron 2 bombazos ni los berracos y casi lo matan. Y dice que justamente para estas historias de víctimas y victimarios es que debe protegerse la JEP y debe proteger el acuerdo de paz. Lógicamente Germán Vargas cree en el principio de autoridad, que debe ser uno de los principios fundacionales del centro. Yo estoy seguro que él no está contento con el debilitamiento actual de la fuerza pública, y eso sin duda lo acerca más a visiones de autoridad que uno podría adjudicarle a la centroderecha, pero yo lo veo mucho más del lado de la defensa del acuerdo de paz que del lado de hacerlo trizas como lo viene proponiendo o intentando infructuosamente el gobierno del presidente Iván Duque y el Centro Democrático. Representante, me informan por el interno que tenemos una llamada desde Bogotá. Ave María. Hola, José Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te escuché cuando me llamabas representante de la extrema izquierda. ¿Cómo te va? ¿Cómo va tu noche? ¿Cómo va tu Senador pandemia? Petro, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues un poco desanimado, pero oye, te quiero hacer una pregunta sobre Bogotá, esa Bogotá que tenemos en común. Tú le hiciste oposición al gobierno de la Bogotá humana y acompañaste el gobierno de mi sucesor, quien dejó estructurados unos proyectos en la séptima para construir más Transmilenio. Hoy le pusieron Corredor Verde, Diego, pero parece que es lo mismo. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Es lo mismo lo que van a inaugurar con otro nombre?
Senador Petro, lo primero es que yo sí lo tengo que llamar a la coherencia. O sea, usted critica a Peñalosa porque intentó el Transmilenio, critica a Claudia por el corredor verde, pero usted absolutamente nada hizo con la carrera séptima. La hice más humana, la séptima humana. Más humana porque había más trancón, más carros y más gente, de pronto por ese lado. La gente convive más. La gente convive más en el trancón, pero vive mucho peor. Yo creo que acá tenemos la oportunidad en Bogotá de imaginarnos un futuro distinto para la carrera séptima. Yo no creo que el camino sea simplemente el de cambiarle el nombre al proyecto de Transmilenio por la séptima. Acá tenemos, digamos, y yo creo que todos los colombianos tenemos que ver con la carrera séptima. Hay que entender que la séptima no es una sola homogénea, sino es diversa. La séptima, por ejemplo, a la altura de Chapinero, de Teusaquillo, del centro, es una séptima muy congestionada, llena de edificios, patrimonial, con el Parque Nacional. Para esa séptima, un corredor ambiental, peatonal, ojalá con un sistema estilo tranvía, con otro tipo de modo de transporte. La séptima de la 100 para el norte, la séptima que llega a los barrios más deprimidos en la localidad de Usaquén, como en el sector nororiental, necesita un sistema de transporte rápido, eficiente. Es la conciliación de esos dos modelos lo que yo creo que es el gran reto que se debe lograr unificar en torno a este proyecto del corredor verde de la carrera séptima en Bogotá. Representante, entonces ya hablamos de las presidenciales, ya hablamos con Petro, y cómo ve que se va configurando entonces el panorama en Bogotá para las regionales. Porque yo sí quiero hacer una pregunta antes de que nos responda el representante directamente. A mí me gusta que nos lancemos al agua. Y usted ya hizo parte de una campaña a la alcaldía junto a David Luna en el 2011. Así es. Y yo lo veo a usted, esa propuesta de la séptima, pues está bastante estructurada. ¿Ha pensado usted en presentar su nombre para el 2023? No, le soy franco. Le voy a dar una respuesta de político. Y pues sé que, mejor dicho, regáñenme si quieren, pero la única campaña en la que yo estoy en este momento es en la campaña de cerrar con broche de oro estos casi 2 años que me quedan en la Cámara de Representantes. Obtuve el galardón pero de Cifras y Conceptos 2 años usted... seguidos como el mejor independiente. Quiero cuidar eso, hacerlo de la mejor manera, luego evaluar una eventual reelección. Sí, y si no toma esa decisión, ver otros escenarios. Pero representante, ustedes los representantes tienen tareas, los congresistas tienen algunas tareas y usted ya se escucha con mucha claridad cómo ubican el espectro ideológico en el centro a Germán Vargas Lleras, y tienen planteado más o menos como el esquema de hacia dónde se van a mover. Queda claro entonces que es Germán Vargas Lleras espera ir a una coalición con el centro o a una consulta con el centro para poder configurar una candidatura o una propuesta para el país. No, en eso permítame ser muy claro. Yo estoy diciendo lo que yo creo que donde Vargas quedaría bien, donde el centro se vería fortalecido también con voces más de centro derecha. Pero sus relaciones con él están bien, están trabajando en el equipo. No, son muy buenas, pero para serle franco, yo no he hablado con el doctor Germán Vargas todavía. Creo que esa es una tarea que debemos hacer en el primer semestre del 2021, de hablar con seriedad sobre los planes electorales. Yo lo que le estoy diciendo es lo que a mí me parece que debiera ser el rumbo de este partido, que tiene como líder natural a Germán Vargas, pero esa naturalmente es una opinión personal, no un indicio sobre cuál vaya a ser la decisión personal que él vaya a tomar. Vamos a hacer un jueguito que se llama Me Remite A. Me remite a, muy bien. Sí, nuestro director o yo le damos una palabra o un nombre y usted nos dice con una palabra eso a qué lo remite. ¿Una palabra o una frase? ¿Puede ser una frase? Hagámosle pues una frase. Bueno, puede ser una frase sin ningún problema. Pero no puedes echarme un discurso con cada palabra. Por supuesto. No, ahí por pierdo. supuesto, ahí sí, total. Listo. David Luna. Enseñanzas. Germán Vargas. Experiencia y capacidad de gobernar. Bogotá. Mi vida, mi corazón. Claudia López. Innovación y berraquera. Néstor Humberto Martínez. Pudo hacer más por la paz. Juan Manuel Santos. La paz. Se dio, renunció a su capital político por la paz. Enrique Peñalosa. Capacidad ejecutiva y legado de largo plazo para la ciudad. Centro Democrático. Extremo democrático desde la derecha de este país.
Representante José Daniel López, muchas gracias por haber estado en un toque de Romero y haber hablado para los antioqueños, éxitos en lo que queda de su gestión en el Congreso de la República y bueno, nos seguiremos viendo porque pues es usted una persona relevante para la construcción de país. No, muy sabrosa esta conversación. De verdad, Santiago, Diego, a Telemedellín, muchas gracias por la invitación. Muy buen rato. Bueno, estuvo el representante José Daniel López. Ustedes y nosotros le ponemos un toque de Romero. Que tengan una feliz noche.